Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 3 de octubre de 2018 y esto es La Contracrónica. La Corte Internacional de Justicia de La Haya falló hace un par de días, este mismo lunes, a favor de Chile en el contencioso que interpuso Bolivia a cuenta de un acceso soberano al Océano Pacífico, obviamente, hace ya unos cuantos años. La demanda boliviana, interpuesta en concreto, he ido a mirarlo hace más de 5 años, quería poner fin a un statu quo heredado del Tratado de Paz y Amistad chileno-boliviano de hace más de 100 años, 114 años concretamente, exactamente del año 1904. En virtud de este tratado del año 1904, Bolivia cedía a Chile, a perpetuidad, los territorios costeros ocupados por el propio Chile durante la Guerra del Pacífico, que tuvo lugar entre los años 1879 y 1883. Como veis, un asunto bastante antiguo, de hace ya casi 140 años. Bolivia quería poner fin a los llamados, o lo que como ellos los llamaron, sobrecostes logísticos en los que el país incurre por no tener costa, por no tener litoral. Costes logísticos, evidentemente, para importar y para exportar al carecer de puertos propios, de lo que ellos llaman puertos soberanos. Y bueno, quería poner fin a este asunto de una maldita vez y conseguir que al menos Chile se sentase a negociar y les revirtiese parte de aquel tratado, de lo que tuvo que ceder en aquel tratado. Pues bien, los jueces de La Haya parece ser que no se han dejado seducir por los argumentos que puso sobre la mesa el gobierno boliviano y han concluido, por 12 votos a favor y 3 votos en contra, que Santiago de Chile, la capital, es decir, el gobierno chileno, no está jurídicamente obligado a ceder territorio alguno a Chile. Ponen fin de este modo a un litigio que llevaba años, unos cuantos años, envenenando las relaciones entre estos dos países. Hace algo más de 5 años, en el mes de abril de 2013, Evo Morales decidió poner una demanda a Chile, ponerse al gobierno chileno, se entiende, para recuperar la salida al Océano Pacífico, o al menos para obligar a los chilenos a sentarse a negociar que les devolviesen una salida al Océano Pacífico. En Bolivia, el gobierno lo vendió como algo no solo deseable, que eso va de suyo, lógicamente, un país que no está cerrado al mar y que ve la posibilidad de conseguir que puede recuperar la salida al mar, no solo para Bolivia, sino para cualquier país, como se dice, mediterráneo. Mediterráneo está rodeado de tierra, hay unos cuantos en el mundo, no muchos, pero sí unos cuantos. El más famoso de todos probablemente sea Suiza, que no tiene salida al mar, tampoco la tiene Austria. En Centro Europa hay unos cuantos, ni la República Checa, ni Eslovaquia, ni Hungría. En África también hay algunos, menos todavía, especialmente en el norte y en el sur. Por ejemplo, Zimbabue no tiene salida al mar, Botsuana tampoco tiene salida al mar, en fin, Nepal tampoco tiene salida al mar, no es Bolivia ni muchísimo menos el único país que carece de costa propia, pero bueno, es lógico que quisiesen recuperar la que hace ya siglo y medio el acceso que tenían en aquel entonces. Pues no solo por eso, sino también porque puso a todos los medios afines al gobierno de Morales, como es lógico, y la propaganda del régimen, no es una propaganda a niveles bolivarianos, pero sí Evo Morales hace todo lo posible para pintar de color de rosa lo que tenga que ver con su gobierno y con su propio régimen político, pues puso a todos a trabajar para resucitar el conflicto. Un conflicto que, a pesar de que han pasado 150 años, siempre ha estado ahí medio latente en la sociedad boliviana y que de vez en cuando, a lo largo del último siglo y medio, ha ido renaciendo, en ocasiones con más éxito y en otras ocasiones sin ningún éxito. Bien, lo que venían a decir estos medios de comunicación y el propio gobierno boliviano, venían a decir que Chile, de manera un tanto artera, había robado un pedazo de territorio boliviano aprovechándose de la Guerra del Pacífico, que, como os decía antes en la introducción, fue un conflicto que tuvo lugar entre el año 1879 y 1883. Esta guerra ya la traté en una contrahistoria. Los que seáis aficionados a ese programa, no sé si la habéis escuchado, la hice, no recuerdo cuándo, hace este mismo año, no sé si en abril o en mayo, podéis ir a buscarlo en el canal de la Contrahistoria. Se titula no la Guerra del Pacífico, sino la Guerra por Atacama. La llamé así para no dar lugar a equívocos y no pensasen que me iba a poner a hablar del general MacArthur y de la Guerra en el Pacífico, de la Segunda Guerra Mundial o de la otra Guerra del Pacífico, que es como conocemos en
en España la guerra entre Chile, también Bolivia y Perú contra España unos pocos años antes. Así que la denominé la Guerra de Atacama. La podéis ir a escucharlo si os interesa el tema. Bien, sin entrar en detalles, quien quiera detalles, que escuche aquella contrahistoria, que está todo tratado, evidentemente condensado, como es lógico, porque el programa dura lo que dura, pero hemos tratado con muchísimo más detalle. Pues sin entrar en bajar mucho el detalle, que no es necesario en este aspecto, el conflicto enfrentó a Chile por un lado y a Bolivia y Perú por otro. La victoria chilena fue absoluta, y, vamos, una victoria de estas que se obtienen pocas veces en las guerras, ganó en todos los frentes y se impuso además a sus enemigos en muy poquito tiempo. La guerra duró oficialmente 4 años, pero para el año 1882 aquello ya estaba prácticamente decidido, ¿no? Bueno, tanto fue la victoria de los chilenos en aquella guerra que los bolivianos tuvieron que ceder territorio, Perú también tuvo que ceder territorio, y la propia Lima, capital del Perú, fue ocupada militarmente por el ejército chileno. Fue una ocupación en toda regla. Vamos, desfilaron los soldados chilenos por Lima en aquel año. Bien, esto es lo que sucedió, como os digo, hace 140 años. La derrota condujo a 2 tratados de paz y no a uno, porque había 3 países combatiendo. Entonces, Chile cerró un tratado de paz con Perú y después otro con Bolivia. Con Perú el tratado de paz, repito, Bolivia nunca fue ocupada, pero el Perú sí, de ahí que se acabase el asunto antes con los peruanos. Pues con Perú se firmó este tratado, fue primero el Tratado de Ancón, que fue en el año 1883, nada más terminar la guerra, y luego ya, muchos años después, pues tanto como en el año 1929, se cerró otro tratado definitivo sobre este asunto, que fue el llamado Tratado de Lima. Chile simplemente se limitó a pedir unas compensaciones territoriales, obviamente. Perú perdió su región meridional, que hoy es parte de Chile, o en buena medida es parte de Chile, lo que es la zona de Arica, por ejemplo, Tacna, aunque Tacna luego posteriormente retornó al Perú. Pues si vemos la ciudad de Arica, que es la más septentrional de Chile, el puerto y la ciudad más septentrional de Chile, esa ciudad durante, pues no llegó a un siglo, pero sí durante unas cuantas décadas, formó parte de la República del Perú. Con eso se cerró una parte de la guerra. La otra, con Bolivia, el tratado de paz se retrasó bastante más. Hubo que esperar hasta el año 1904, cuando habían pasado ya pues más de 20 años de aquella guerra y los ánimos estaban sensiblemente más calmados para que bolivianos y chilenos se sentasen a negociar. Bien, el tratado baja bastante al detalle, es un tratado que tenéis disponible en internet, podéis bajarlo y echarle un vistazo y baja tanto al detalle que delimita con mucha precisión los límites entre ambos países. Diréis, bueno, ¿y por qué lo delimita con tanta precisión? Una razón sencilla, pues no querían volver a meterse en guerra, entonces para evitar que en el futuro hubiese problemas, es decir, para evitar lo que ha terminado haciendo Morales 150 años después, que quisiese una revisión de ese tratado, a pesar de que Evo Morales, ojo, no ha sido el primero, ya se había pedido previamente, pues los plenipotenciarios que negociaron y firmaron este tratado decidieron ir al detalle. Vamos a fijar exactamente la frontera cómo va a quedar, porque nuestra intención es no volvernos a pelear ya más por este trozo de desierto y por esta costa. Entonces, esto ya lo dejamos terminado ahora, en el año del Señor de 1904, y se acaba el problema. Bien, con una idea muy buena, y es: no nos vamos a pegar más por este asunto, y para evitar más problemas vamos a dejarlo clarísimo. Bien, la cuestión es que tras la firma de aquello, fue la parte más negativa para Bolivia, fue que Bolivia perdió su acceso al Pacífico. No era un acceso al Pacífico muy amplio, pero sí suficiente. Tenían los bolivianos en aquel entonces acceso al Pacífico a través de la ciudad de Antofagasta, que está al sur de Arica. Si miráis un mapa de Bolivia en el año 1870, pues veréis que tienen un pequeño acceso estrecho, pero suficiente, baja de la cordillera hasta la costa, pues lo que es hoy el desierto de Atacama, y lo era ya entonces, lo que es las regiones norteñas, septentrionales de Chile. Bien, eso se tuvo que, los bolivianos lo transfirieron a Chile, no por nada, sino porque ya estaba ocupado, que yo había sido ocupado, lo habían perdido de facto, simplemente lo pusieron de iure, lo pusieron sobre el papel, lo habían perdido cuando durante la guerra los chilenos ocuparon Antofagasta. Fue, de hecho, una de las primeras acciones de armas de aquella guerra en el año 1879. No les costó mucho, podéis
ir a escuchar mi contrahistoria sobre este tema. No les costó porque en el año 1879 ya había mucha población chilena viviendo en Antofagasta. Los chilenos del lugar se pusieron del lado de los soldados que vinieron desde el sur. De hecho, esa guerra empezó, el casus belli de la Guerra del Pacífico, había estallado porque Bolivia fijó un impuesto a la compañía de salitres, que era una compañía de capital chileno, que estaba allí asentada en Antofagasta, y esto ocasionó que se terminase armando y que empezase la guerra, y precisamente la guerra empezó ahí, en el mismo Antofagasta. Bien, la pérdida de Antofagasta y toda su provincia, todo lo que había sido la región de Antofagasta, dejó a Bolivia sin salida al mar, como os digo, y la convirtió, junto con Paraguay, en el único país sin acceso a puertos soberanos, que llaman, es decir, al mar de toda América. En América del Norte no hay ningún país sin acceso al mar, bueno, es que tampoco hay muchos, hay 3 países, son México, Canadá y Estados Unidos. Los 3 tienen acceso no solo a uno, sino a 2 mares. Pasa lo mismo con Centroamérica, a excepción de El Salvador, que solo tiene acceso al Océano Pacífico. Y luego, en Sudamérica, América ya sabéis que es un continente gigantesco, pero muy estrecho, pues solo hay 2 países landlocked, que se dice en inglés, es decir, cerrados, bloqueados, que son Paraguay y Bolivia. Bueno, Paraguay tiene acceso por acceso fluvial, pero ojo, Bolivia también tiene acceso fluvial. No un acceso fluvial tan majestuoso como el de los paraguayos, pero sí que lo tiene. Eso ya lo veremos ahora un poquitín más adelante. Bien, esto, como podemos ver, no es algo extraordinario no tener acceso al mar. Es algo que sucede en Europa, sucede bastante a menudo. Si echamos un vistazo al mapa europeo, lo primero que vemos es que hay muchos países, no uno ni dos, unos cuantos, que carecen por completo de acceso al mar. El caso de Suiza es el más conocido, pero también está Austria, por ejemplo, o todas, o buena parte de las repúblicas que hay al este de Europa, generalmente pequeñitas. El antiguo imperio austrohúngaro, que era un imperio de tierra adentro. Tenían solo un pequeño acceso al mar a través de lo que es hoy Trieste, que forma parte de Italia, pero nada más. Eso sí, tanto los suizos como los austriacos o los eslovacos no tienen acceso al mar, pero sí tienen acceso a vías fluviales. El Rin, en el caso de los suizos, o el Danubio, en el caso de los austriacos. Es decir, desde Basilea hasta el océano, hasta el Mar del Norte, se puede navegar. Y lo mismo desde Viena hasta el Mar Negro. Pues tanto a bolivianos como a paraguayos les pasa lo mismo. Bajan por el río Paraguay y después se enganchan a la corriente principal del Paraná y llegan sin ningún problema a los barcos, las cargas llegan sin ningún problema al Océano Atlántico. Bien, para dulcificar esta eventualidad, al margen del acceso que pueda tener Bolivia por el río Paraguay, el gobierno chileno, en el año 1904, consciente de que dejaban a su vecino sin acceso al mar, previó una serie de disposiciones como la construcción de un ferrocarril entre Arica y La Paz, un ferrocarril que pagarían ellos y que construirían ellos, así como el libre tránsito de mercancías bolivianas hasta el mar. Pues cualquier mercancía boliviana podía pasar desde el país hasta el mar. Es muy estrechito Chile, como bien sabemos. De hecho, de La Paz a... ¿Sabéis una idea? Si miramos en línea recta de La Paz a Arica, y solo creo que son 300 o 300 y pico kilómetros, es decir, está muy francamente cerca de La Paz. Lo que pasa es que está luego a 4.000 metros encima de una cordillera, pero que es que Chile es un país estrecho, vamos, eso no hace falta que os lo diga porque lo sabemos todos. Bien, pues ese tránsito de unos pocos kilómetros del norte de Chile lo autorizó sin ningún problema. De hecho, les otorgó a los bolivianos la facultad de instalar agencias aduaneras en territorio chileno, en concreto en los puertos de Antofagasta y de Arica. Ojo, Arica había sido un puerto peruano hasta ese momento y se le dio la posibilidad sin problemas para que el asunto acabase de la manera más amistosa posible. Como vemos, es una cosa bastante razonable. Cuando he estado leyéndome el tratado, de 1904, me parece una cosa muy civilizada, muchísimo. Las pérdidas de territorio en Europa no fueron tan civilizadas. El siglo pasado estoy hablando, no antes. Incluyeron a menudo deportaciones masivas de población y si se perdía un puerto, se perdía. Es decir, que el país lo perdía para siempre y perdía también el derecho a acceder a él. Tenemos el caso de Trieste, por ejemplo, lo que os decía antes del Imperio Austrohúngaro, que solo tenía un acceso al mar a través del norte de Italia. Pues en concreto de lo que es Trieste,
Y cuando lo perdió en la Primera Guerra Mundial, a raíz del Tratado de Saint-Germain-en-Laye, pues Austria dejó de tener acceso al puerto de Trieste, desde luego acceso franco, desde el año 1919, y en ningún momento se planteó en pedir a los italianos un trato de favor o un trato específico de que eso había formado parte del Imperio Austriaco y lo perdimos en mala hora. Bueno, pues no haberos metido en esa mala hora. En cambio, los chilenos sí fueron bastante razonables, como os decía, en este aspecto. Fueron muy civilizados. Bueno, tanto que cuando el Tratado de 1904 fue llevado a la Asamblea Nacional de Bolivia, quiero decir, fue aprobado sin problemas y entró en vigor. Pero a pesar de ello, a pesar de que lo negociaron ellos mismos de manera libre y voluntaria, más de 20 años, o sí, 21 años después de acabada la guerra y 25 después de que se perdiese Antofagasta, los sucesivos gobiernos bolivianos siguieron insistiendo, de manera irregular pero continua, sobre el tema. Siempre sin éxito, pero ha sido un asunto que ha coleado y que ha marcado la historia de Bolivia y en parte también la de Chile durante los últimos 100 años. En 1950, cuando ya habían pasado casi 50 años de la firma del tratado, volvieron a sentarse, chilenos y bolivianos. Pero el asunto quedó en nada, entre otras cosas porque hubo un golpe de Estado en Bolivia en el año 52. Luego, años más tarde, en 1964, Víctor Paz Estenssoro, a la sazón era presidente de Bolivia, cortó directamente las relaciones diplomáticas con Chile, a cuenta de la misma historia. Esto siguió ahí enquistado hasta el año 75, ya con Pinochet en el gobierno de Chile, en el que volvieron a sentarse otra vez. El que gobernaba en Bolivia era Hugo Banzer. Bueno, Chile en este aspecto, o en esta ocasión, fue todavía más generoso. Ofreció una franja al norte de Arica, pero lo dejó en suspenso. Les dio la posibilidad, os dejamos una franja de acceso, de que vaya desde el océano hasta la franja norte, que vaya para que no nos parta el país en dos, que vaya desde la costa del Pacífico hasta Bolivia, para que podáis meter por ahí una carretera, o qué sé yo, o un ferrocarril. Pero claro, tenemos que consultarlo antes con los peruanos, porque con ellos llegamos a un acuerdo hace casi 100 años, en aquel entonces, estamos hablando del año 75, y este territorio pertenecía antes a la provincia de Tacna, en Perú, por lo tanto, y no estaba contemplado que lo enajenásemos. Se lo consultaron al presidente del Perú y no dio la autorización. La cosa se quedó ahí. Los peruanos dieron una alternativa. Dijeron en aquel entonces que bien, que les parecía correcto, pero que su propuesta era la siguiente: declarar la ciudad de Arica ciudad internacional, es decir, dejaría de ser chilena y pasaría a estar administrada por los tres países, por Chile, por Bolivia y por Perú. Pinochet se negó y ahí se volvió a atascar el asunto. Y así hasta 2009. Como veis, pegamos un salto de nuevo grande. Que se volvió a atascar en los despachos, quiero decir, a nivel diplomático. En lo que es el irredentismo boliviano siempre ha estado presente. Diría casi desde el año 1880. Esto no ha desaparecido. En el año 2009, hace nada, 9 años, no se le ocurrió mejor idea a Evo Morales que resucitar esta historia. ¿Cómo lo hizo? Primero promulgó una nueva constitución boliviana en la que prescribía que el gobierno tenía que renunciar por fuerza a todos los tratados contrarios a esa misma constitución. Y ahí es donde estaba el tratado del año 1904. De modo que se fueron a La Haya y pusieron allí su demanda. Y eso se quedó ahí durmiendo hasta que en el año 2009 hicieron la reforma de la Constitución y en el año 2013 se plantaron en La Haya y pusieron allí su demanda, en espera de que los jueces de La Haya, el tribunal, la aceptase a trámite. Estaban haciendo además algo constitucional. No tardó mucho, al año siguiente los jueces de La Haya el tribunal se declaró competente para juzgar este asunto y se pusieron a escuchar a las partes, que es lo que han venido haciendo los últimos 4 años. Bolivia no exigía exactamente la devolución de los territorios, sino obligar al gobierno chileno a renegociar el tratado de 1904, 114 años después de haber sido firmado libre y voluntariamente. Chile se avino a conversar lo que hiciese falta, sin problemas, a fin de cuentas son vecinos, menos sobre la integridad territorial del país, lo cual tiene toda la lógica del mundo. Cualquier país lo haría, cualquier Estado, con lo último que negocia es con su integridad territorial, a no ser que haya sido derrotado en una guerra y no le quede más remedio.
Porque lo cierto es que, aunque Antofagasta no es un puerto boliviano, Bolivia sí que tiene acceso a él, como os decía al principio. Cuenta con plena autonomía aduanera y derecho de tránsito por el territorio chileno desde 1904. Luego el ferrocarril que acordaron construir se terminó construyendo, se inauguró en el año 1912 y estuvo funcionando durante casi 100 años, hasta hace unos años que en el lado boliviano dejó de funcionar y en el chileno sigue funcionando. Entre otras cosas porque la empresa que lo explotaba quebró, creo que en 2005 me ha parecido leer. Luego, aparte de hay otro ferrocarril que va de Antofagasta a la frontera boliviana, la frontera en el punto de cruce de Ollagüe, que se dedica y sigue funcionando y se dedica al transporte de carga. No sé, pertenece a una empresa, se llama Antofagasta PLC. En fin, que acceso hay, acceso pleno y no es soberano, pero sí es franco, mejor de lo que tienen otros muchos países. Por lo demás, aparte de esto, a pesar de no tener, como decía, un acceso soberano al Pacífico, al Pacífico ni a ningún mar, sí que disfruta de acceso a 2 océanos, a través de acuerdos con Argentina y con Perú. Desde el año 1964, desde que Paz Estenssoro cortó las relaciones diplomáticas, Bolivia dispone de una zona franca, en Rosario, la ciudad de Rosario, en el río Paraná, pero no la utiliza. Cosa incomprensible. La utilizó en el pasado, pero hoy al parecer está muy abandonada. Se puede bajar en barco desde Bolivia hasta Rosario. Es decir, no hay que subir las mercancías en tren y llevarlas hasta Argentina. No, en absoluto. Se puede descender hasta el Atlántico desde la misma Bolivia a través, como os decía, del Paraguay y después del Paraná. Hay de hecho un puerto en la propia Bolivia llamado Puerto Suárez, que está en el departamento de Santa Cruz. Resumiendo, que Bolivia no está encerrada, emparedada entre Brasil, Argentina, Chile y Perú, como podría parecer mirando el mapa o escuchando la propaganda de su gobierno. No lo está de ninguna manera. Entonces, en este punto, cabría preguntarse, ¿por qué Morales reactivó en el año 2009 este contencioso, este conflicto? Pues evidentemente por razones políticas, no hay otras. Aquí no estaba buscando ni justicia ni nada que se le pareciese. Como buen socialista que es, y Evo Morales lo es hasta en el nombre porque su partido se llama Movimiento al Socialismo, pues se ha envuelto en la bandera en cuanto ha visto que su popularidad desciende, lo que han hecho todos los socialistas de todos los tiempos. Lo hizo además con una causa irredenta que, como os decía, siempre ha calado mucho en Bolivia, sin importar el signo político. No ha sido el primero en hacerlo. Ya lo hizo en el pasado Paz Estenssoro, en los años 60, o luego posteriormente Hugo Banzer, que consiguió que Augusto Pinochet le hiciese una oferta bastante generosa, aunque luego los peruanos la abortaron. No lo sé, yo creo que después de esta, o deberíamos esperar que después del fallo de La Haya se olviden de una vez por todas de este asunto, se olviden los políticos bolivianos, quiero decir, por 2 razones. La primera, porque no está bien eso de excitar el odio hacia los vecinos, más aún cuando los vecinos son unos vecinos con los que compartes idioma y cultura, historia y muchas cosas más. Y de los que además puedes aprender mucho, porque Bolivia puede aprender mucho y muy bueno de Chile y de los chilenos. Esa sería la primera. Y la segunda es porque Bolivia tiene problemas bastante más urgentes que atender inmediatamente. Es decir, que problemas que urgen de pobreza, de Estado de Derecho, de sistema de justicia, de 10.000 cosas. Mucho más importantes que remover una guerra de hace siglo y medio, que bien, es bueno recordarla. Todas las guerras y todos los conflictos, la historia hay que conocerla. Pero hay que conocerla y estudiarla para que no se repita, no para iniciarla de nuevo. Noticias Mierder. La noticia que no te interesa, pero que estás deseando escuchar. Porque en la Contracrónica sabemos que reírse es un asunto muy serio. Como sabéis los habituales de la Contra, a lo largo de este año, llevamos ya buena parte del año consumido, llevamos 9 meses terminados, estamos en el 10º,
pues han desfilado por este programa infinidad de noticias mierder, un montón de ellas, la mayor parte, eso sí, traídas por los oyentes. Pues bien, hoy os traigo una yo, esta no me la ha recomendado ningún oyente, esta la he descubierto yo desde mi cosecha, que ayer cuando la vi no pude más que pegar una carcajada que por suerte no me pilló comiendo almendras, porque si no hubiera puesto la pantalla perdida. Fue una carcajada de estas que te salen de lo más profundo del diafragma. Es una noticia que no me lo terminaba de creer, pensé que era una broma, no lo era, al punto que empecé a contrastarla por ahí y vi que esto existía. Bien, esta noticia mierder supera todas las que he traído y todas las que me habéis traído este año, y ojo que ha habido algunas muy buenas, ¿eh? Os la voy a leer. Bien, empieza de la siguiente manera. Preparaos, porque es que ya solo de mirarla me estoy empezando a reír. Bueno, dice, cata de agua del grifo en Córdoba. Cata de agua del grifo en Córdoba. Primera cata pública de agua del grifo en la ciudad de Córdoba. Bien, en colaboración con Emaxa. Emaxa debe ser la empresa de aguas de allí de Córdoba. Y sigue, el jueves 4 de octubre, es decir, dentro de nada, mañana mismo, a las 20 horas en el Molino de Martos, realizaremos la primera cata pública de agua del grifo, dirigida por el cocinero Daniel Pla y el catedrático de nutrición de la Universidad de Córdoba, Rafael Moreno Rojas. No sé qué pinta un cocinero en una cata que se van a poner a beber agua del grifo, pero bueno, ¿qué van a hacer exactamente en esto? Pues van a hacer 4 cosas. La primera es establecer, lo dice aquí literalmente, estableceremos la ficha de cata del agua de Córdoba. Luego habrá cócteles con agua, luego decorarán el agua con agua, lo pone así, decoraremos el agua. No sé cómo lo van a decorar, pero bueno, la pintarán. Y ya por último, conversaremos sobre su origen, calidad, lugar en el protocolo de mesa, importancia en la nutrición, presentación en la restauración, posibles maridajes, ojo, importante lo de los posibles maridajes, cambio en la cultura del agua, implicaciones sociales y medioambientales. Bien, a mí de esta noticia me ha matado todo. Pero por quedarme con algo ha sido lo de la ficha de cata. Claro, pensaba, bueno, ¿cómo se haría una ficha de cata? Yo soy un gran bebedor de agua del grifo de Madrid, que por cierto es buenísima. No sé si la de Córdoba le llegará siquiera a los tobillos, pero bueno, me creo que sí. Para que hagan catas ya tiene que ser buena. La cosa es que si yo me pongo a catar el agua, tengo aquí un vaso, por cierto, no voy a beberla por educación, pero vamos a poner que le echo un traguito al agua. Y digo, vamos a ver, bueno, ficha de cata, fase visual, aspecto. Bueno, cristalino, obviamente, o debería serlo, si no es cristalino, mal asunto. Color, pues ahí el color lo tengo más incoloro. Si es amarillo verdoso, también peor asunto todavía. Sigamos, fase olfativa. Arrimo la nariz al vaso y me pongo a oler en mi vaso de agua. En intensidad olfativa. Alta, media, baja, pues no sé, es que nula. Lo suyo es que el agua no huela, inolora, inodora e insípida. Luego, olor. Claro, aquí puede haber muchos olores. Puede oler, qué sé yo, a ajo, puede oler a madera. Ya sabéis, como los vinos, ¿no? Claro, el problema es que huele a animal. Entonces ya sí que aleja el vaso de agua de tu boca cuanto antes. Seguimos. Podríamos poner la fase gustativa, que es lo que hacen los catadores de vino. Tenemos gusto. Pues, claro, el gusto insípida. Pues áspero, no sé, afrutado, qué sé yo, astringente, no tengo ni idea. Estas son las cosas que se ponen en el vino. Aquí habría que poner gusto nulo, ninguno, cero. Y por último, eso del posgusto, que yo nunca he sabido lo que es en el vino, pero bueno, ¿qué posgusto? Pues lo mismo, tampoco ninguno, no tiene que tener gusto para que sea agua. Esto sería una cata, una ficha de cata del agua. De un agua que esté en condiciones para ser bebida, para consumo humano. Es decir, van a hacer todos la misma ficha. No me digáis que no supera todo lo que hasta ahora habíamos traído aquí todas las noticias mierdas del año publicadas no solo en España y en el mundo hispano, sino publicadas en el mundo mundial. Esta es la noticia más estúpida, del acto más estúpido que he visto en mi vida. Os lo digo sinceramente, creo que por más que se esfuercen, después de la cata de agua del grifo, decía ayer en Twitter que lo siguiente va a ser una cata de aire del parque. Nos van a sacar al retiro y van a decir, vamos a catar el aire hoy, a ver qué tal está, a ver qué tal huele. Y bueno, el aire siempre se puede contaminar de algunos efluvios y tampoco te pasa nada, pero como esté contaminada el agua vas para el hoyo. En fin, bueno, al final, mira, me he enrollado muchísimo y la verdad es que cada vez que miro la noticia me da la risa porque le han puesto una fotografía que parece un mantel rojo, como de un restaurante de máximo lujo, con una botellita en el centro en el que pone agua del grifo. Una botellita, pero de estas botellitas como las que se sirven en las cenas románticas. Vamos, una frasca
para orear el vino, pues la han puesto lleno y con unos vasitos alrededor y un pedacito de pan. Bueno, ya sea agua y pan, ¿qué más queremos? Con eso ya podemos vivir durante 100 años. Bueno, queridos amigos, pues no sigo. Voy a pasar directamente a Pizarro porque puedo seguir haciendo mofa y befa de esta noticia hasta pasado mañana. Pizarro nos va a hablar de un tema muchísimo más serio, que es el de los CDR de ayer, de todo lo que pasó en Barcelona. Sabemos lo que quieren porque lo aúllan, sabemos cómo pretenden conseguirlo porque agreden y sabemos a quienes agradan porque les jalean. Quienes desde las instituciones imponen leyes segregadoras que polarizan la sociedad con odio y la empobrecen espantando la prosperidad, van con traje, no gritan, no pegan, cobran de sus víctimas y representan al Estado y a la ley. El enemigo agita la mano derecha con un monigote lleno de cascabeles, mientras con la izquierda le roba la dignidad y la cartera a los españoles de Cataluña a los que les tiene pisado el cuello. Qué feo y qué malo es el monigote, ¿y quién podrá controlarlo? El Ministerio del Interior y la Policía delegan en los mozos que no aplastan sino discuten, y el gobierno apela a la sensatez que él mismo no tiene. Me aburre el guiñol, y ya es palmario que no hay voluntad de salvar a los españoles de Cataluña. Así que toca esperar y ver cómo se defienden en las votaciones y en las calles quienes decidan no huir. Un cordial saludo de Pizarro. Muy bien, queridos amigos, pues hasta aquí ha llegado la contracrónica de hoy. Ya sabéis, con agua del grifo, brindando con agua del grifo. Por cierto, brindar con agua es trae mala suerte, así que no lo hagáis. Aunque sea el grifo, aunque sea el mejor agua mineral del mundo. A mí, por cierto, y vuelvo al tema del agua, y ya me voy, os lo juro, a mí ya me parecían unos farsantes, o me siguen pareciendo unos farsantes, esos que te hacen notas de cata de agua mineral, que a fin de cuentas, pues será un poco más fina, o le han puesto unas burbujas, pero no deja de ser agua mineral, porque hay especialistas en agua mineral. Yo he conocido alguno. Y que te dan la turra mientras estás comiendo. No, es que esto, claro, aquí es una burbuja fina y se nota un retrogusto de tal. Macho, ¿qué es agua? No le des tantas vueltas, no es necesario, no me vas a impresionar. Bueno, pues si a este tipo le llevásemos a lo del... Lo mismo está metido en esto, por cierto, que no hay que eliminarlo. Se ha bajado a Córdoba, ya sabéis que los farfollas viajan mucho, están de aquí para allá farfollando y vendiendo su humo y sus cosas. Pero bueno, muy bien, queridos amigos, no sigo, ya está, dejo lo del agua porque, es más, voy a quitarlo, voy a minimizar la ventana porque si no, no me voy. Con esto me despido de vosotros, hasta mañana. La Contracrónica y la Contrahistoria son 2 programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de 2 maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.